Inicialmente los sensores de oxígeno trabajaban con un solo cable. Entonces, de esa forma, la computadora solamente tenía señal de ese cable y tenía que esperar a que se calentara el vehículo y entonces teníamos la posición del lazo abierto. Cuando ya el sensor de oxígeno calienta a 700 grados de temperatura más o menos, que es la salida del exhausto, o después de 300 grados de temperatura, él empieza a arrojar ya la señal de voltaje, dependiendo si la mezcla es rica o la mezcla es pobre. Poco a poco fueron agregándole más cables a los sensores de oxígeno. Luego salieron los sensores de oxígeno de 2 cables, donde un solo cable era la señal y el otro cable era una masa. Luego, cuando se dieron cuenta o cuando quisieron corregir que el vehículo en estado frío o en lazo abierto, puedes decirlo así técnicamente, contaminaba mucho, entonces diseñaron un sensor con una resistencia interna, que es un precalentador. Esa resistencia interna son los cables que son del mismo color, es decir, estos dos cables. Y si yo meto positivo y negativo acá, el sensor se va a calentar internamente para que este empiece a trabajar de una forma más rápida o dure menos tiempo en lazo abierto. Entonces vamos a verificar que quedaría un cable que es la señal del sensor de oxígeno y otro que es la masa. En este caso, los cables blancos son la resistencia del precalentador, el negro no es masa, el negro es la señal que produce el sensor y el gris es la masa. Entonces, vamos a verificar, por ejemplo, en este sensor, la resistencia, debe ser una resistencia más o menos de 7 a 15 ohmios. Aquí tenemos una resistencia de 10 ohmios más o menos. A ver, está haciendo como mal contacto acá. 8 ohmios. Listo, esa es la resistencia, estaría buena. Ahora vamos a mirar el funcionamiento del sensor ahorita y la ubicación. No sin antes también decirles que ahora los sensores tienen ya más de 4 cables, tienen 5 y tienen 6 cables y ya trabajan, ya no son de circonio, sino ya trabajan con una resistencia interna y ya tienen 2 señales o tienen un sensor de banda ancha y estos sensores son más precisos y son usados en las últimas tecnologías. De esto habría que profundizar un poco más porque esto tiene una historia bastante interesante. Ya esto lo traen los últimos modelos y son muy precisos, muy exactos y muy costosos. Vamos a ver entonces la ubicación del sensor. Lo tenemos aquí en la salida, este es el escape, aquí lo tenemos enroscado a la salida del escape. Tenemos un cable o un conjunto de cables de cuatro colores, así como de 4 cables, pues como estábamos diciendo. Vamos a medir entonces la resistencia de este sensor y determinaremos su estado. Entonces los cables de mismo color son los que están a este lado. Vamos a medir. Aquí por encimita parece que se va a poder, entonces decimos que tiene una resistencia de 5 ohmios. Es una resistencia bastante baja. En lo posible también está algo caliente el vehículo, entonces eso puede de pronto estar determinando. Vamos a verificar, voy a mirar que el switch esté en contacto, que la ignición esté colocada. Y vamos a mirar la alimentación de esa resistencia. Entonces para este fin tocaría meter unas agujitas acá o quitar con cuidadito esta pastica y ahorita la introducimos nuevamente. El negativo acá a la batería, multímetro en función de voltios y vamos a buscar entonces si los cables blancos van en esta posición, entonces debe haber masa y corriente en estos dos. Acá están los 12 voltios. Entonces ahora miremos a ver si el negativo está ahí también. A ver, aquí no está el negativo. No está el negativo, aquí tenemos un fallo. Vamos a mirar aquí el cable, a ver qué pasó. Si sí, o miremos acá a ver si realmente sí corresponden.
Sí, efectivamente, deberían ser estos dos. A este sensor le falta aquí una alimentación negativa. ¿Sí? Los otros dos, aquí está un negativo, pero ese es el negativo del sensor. O sea, debe tener un negativo para el voltaje y otro. Entonces miramos a ver si de pronto este aquí me da 12 voltios también. No, esta es la señal. Estos dos son terminales del sensor y estos dos son terminales del calentador. Vamos a mirar entonces el funcionamiento del sensor. Vamos a quitar esta, vamos a colocar nuevamente acá nuestra, a ver cómo va. Ahí está. Quitamos la tapita. Sin ir a partirla. Y vamos a verificar el funcionamiento del sensor. Aquí por detrás ya podemos tomar. Vamos a mirar. Decimos que a este lado están los dos cables blancos o del mismo color, que son la resistencia. El cable negro, que es la señal, entonces en este caso sería este cable de acá. Vamos a chuzar bien ahí y vamos a colocar esto en el negativo de la batería. Una vez que encendamos el motor, entonces vamos a empezar a observar los cambios de voltaje que hay acá. Ahí estaría marcando, se supone, una mezcla pobre de 435, es que el motor recién lo apagamos, de pronto hay un remanente de gas y por eso está marcando eso ahí. Ya empezamos a ver algún tipo de variación ahí. Todavía está algo pegado, vamos a esperar que caliente un poquito más. Ya empezó a variar más. Ya empezó mezcla pobre, 200 milivoltios pasaditos. Ya 700, ya va rico, ya va pobre, muy pobre, medio, mezcla rica, mezcla pobre, mezcla rica. Bueno, ahora vamos a hacer la misma prueba del sensor de oxígeno que ya realizamos en el multímetro. Vamos a verla ahora en el osciloscopio. Entonces tomamos el cable del osciloscopio que ya está conectado a masa y vamos a buscar el cable de señal. Recordemos que el cable de señal es de color negro a este costado, ¿sí? Pero a este lado ya sale de color blanco, que fue donde teníamos ahorita la señal del multímetro. Vamos a encender el carro y vamos a observar qué pasa. Ya está aquí configurado el multímetro, el osciloscopio. Y si observamos muy bien, entonces vamos a decir que cada casilla del osciloscopio está valiendo 500 milivoltios, es decir, medio voltio. Vamos a decir entonces que lo encendemos y interpretamos estamos en un voltaje pobre, en una mezcla pobre, mientras el sensor se calienta, estamos en lazo abierto. Tenemos que esperar que vaya calentando y recordemos otra cosa, la gráfica es más rápida que los dígitos, entonces esto que está aquí casi no es muy congruente con lo que se va viendo variar acá. En este momento que es casi estable, pues podemos decir que sí, que está estable, que no llega a los 500 milivoltios, que sería por acá, o sea el medio voltio sería más o menos por acá, sino que está por debajo de los 100 milivoltios. Ya empezó a subir, está más o menos en 700, 800, aquí estaríamos, mezcla rica, mezcla pobre, y ustedes observen que cuando está en mezcla rica, aquí donde tengo la punta del multímetro, los números abajo no varían mucho, deberían variar, pero la respuesta de los dígitos es mucho más lenta que la de acá. Entonces tenemos más o menos aquí 800, 700 milivoltios, porque cada cuadro vale 500 y
más o menos 700 milivoltios, mezcla rica, mezcla pobre. Vamos a acelerarlo a ver qué pasa. Cuando yo lo acelere debe haber un cuadro bastante amplio en mezcla rica, luego bajarse un rato a mezcla pobre cuando esté bajando de revoluciones, porque la computadora corta el combustible para que el motor logre unas revoluciones más bajas. Entonces, la mezcla rica y se mantiene en mezcla pobre y empieza a variar rico, pobre, rico, pobre, y ahí se va a mantener. Listo, es importante, digamos, si hay alguna falla, si se queda mucho tiempo pegado en una mezcla pobre, podemos tener fallas en la empaquetadura del exhausto o del múltiple de escape, o podemos tener unos inyectores tapados, o podemos tener baja presión en la bomba de combustible. Por lo contrario, si la mezcla es rica, podemos tener unos inyectores goteando, podemos tener una presión de combustible bastante alta, o podemos tener una chispa de encendido muy pobre. Y por eso la mezcla no se quemaría bien.